qué sigues aquí? Cuídate. Muerte. Cuídate. Si te gustan las historias que se sienten reales, esta es una que no puedes escuchar a medias. Mi nombre es Eduardo. Tengo 34 años hoy, pero lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 22. En el año 2012, en un lugar muy pequeño cerca de Mineral del Monte Hidalgo, donde vivía mi abuela materna. No había contado esto jamás, porque, aunque suene extraño, había días en los que recordarlo me hacía sentir observado, como si al pronunciar ciertas cosas algo se activara, como si aquello no fuera un simple recuerdo, sino una puerta que se abría de nuevo. Pero ya pasaron muchos años, y aunque todavía me cuesta trabajo, decidí compartirlo porque siento que hay alguien allá afuera que debe escucharlo. Porque si lo que viví yo le llega a pasar a otra persona, o si alguien ha sentido algo similar, tal vez esto le sirva de advertencia. Esta historia se titula Las 3 noches de la quebrada, porque fue exactamente en ese tiempo, 3 noches consecutivas que mi vida cambió para siempre. El pueblo donde vivía mi abuela era un lugar frío, lleno de neblina, especialmente en octubre y noviembre. Las casas estaban separadas por distancias grandes y la mayoría de las calles no tenían alumbrado. En aquel tiempo, yo acababa de dejar la universidad por problemas económicos y mi mamá me había enviado con mi abuela para cambiar de ambiente. La casa de mi abuela se encontraba justo al borde de una quebrada profunda, un barranco que descendía unos 30 o 40 metros y terminaba en un arroyo delgado pero ruidoso. Esa quebrada era famosa en el pueblo porque, según decían, ahí vivían brujas, según la gente mayor. Yo no creía en eso. Para mí las brujas eran historias para asustar a los niños. Pero mi abuela las mencionaba con una seriedad que no había visto en ningún adulto. Ella siempre repetía: «Mijo, no silbes en la noche. Y si escuchas que alguien llora ahí abajo, ni se te ocurra asomarte. No llora un niño, llora para que la escuches». La primera semana que estuve ahí, yo lo tomé como supersticiones de pueblo. Pero después, entendí que mi abuela jamás exageraba. Durante mis primeros días, todo era normal. Yo ayudaba a mi abuela con la leña, limpiaba el patio y en las tardes salía a caminar cerca de la quebrada, aunque ella no quería. Decía que el viento ahí era engañador, que te hacía creer que la voz venía de un lado cuando en realidad estaba detrás de ti. La primera manifestación ocurrió un jueves, alrededor de las 10:30 de la noche. Yo estaba en mi cuarto, una habitación sencilla con techo de madera y una ventana que daba directamente al barranco cuando escuché algo que sonó como un bebé llorando. Pero no era un llanto normal. No tenía ritmo. Era como si alguien intentara imitar el llanto de un niño sin saber hacerlo bien. La primera vez que lo oí, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. No vi nada, solo neblina. El llanto venía desde abajo, desde la quebrada. Le comenté a mi abuela al día siguiente, y ella de inmediato se molestó. Te dije que no escuches. No te pares en la ventana.
No mires hacia abajo. Le pregunté qué era, pero no quiso responderme. Lo único que dijo fue, ya la despertaste. No entendí a quién se refería. Pensé que solo me estaba asustando. Pero esa misma noche ocurrió algo que me quitó el sueño por completo. Esa noche, ya tarde, cerca de la medianoche, escuché pasos. No dentro de la casa, sino abajo, en la quebrada. Era imposible que alguien caminara ahí. La pendiente era brutal, llena de piedras y ramas, pero se escuchaba claramente, como si una persona caminara lentamente, rompiendo ramas secas a cada paso. Yo no sé por qué hice lo que hice, pero me asomé de nuevo. La neblina estaba muy espesa, pero logré distinguir una figura, una silueta delgada, muy alta, que se movía con torpeza. Los brazos parecían demasiado largos, como si le arrastraran casi hasta las rodillas. Y lo peor, parecía venir hacia la casa. Me eché hacia atrás, asustado, y cerré la cortina rápido. Escuché a mi abuela levantarse y caminar hasta mi puerta. ¿Te asomaste?, me dijo sin siquiera abrir. Yo no respondí. Ella solo añadió, no lo vuelvas a hacer. Si ella sabe que la viste, va a querer que la sigas viendo. Ese fue el primer momento en el que sentí miedo real, porque mi abuela no hablaba como quien cree, sino como quien recuerda. Al día siguiente, mi abuela me llevó con un señor al que todos llamaban Don Leandro, un hombre de unos 70 años, de voz ronca y ojos cansados. Él vivía a 3 casas, también cerca del barranco. Cuando le contamos lo que había escuchado la noche anterior, su reacción fue inquietante. Volteó hacia la quebrada y murmuró, ya se está moviendo otra vez. Después, sin verme directamente, dijo, muchacho, por ningún motivo estés afuera después de las 11. Si escuchas que alguien te habla desde la barranca, aunque sea con tu nombre, no contestes, no mires, no escuches. Una bruja no entra a una casa, a menos que la llames. La forma en la que lo dijo no era teatral. No intentaba asustarme. Lo decía como quien explica cómo evitar un incendio o cómo esquivar un perro bravo. Yo estaba confundido, pero había algo en su tono y en la mirada de mi abuela que me hizo tomar todo esto más en serio. Ese mismo día, sin esperarlo, llegó la primera noche verdadera, el 18 de octubre del 2012. Es una fecha que jamás voy a olvidar. A las 11:47 p.m. escuché un sonido que todavía hoy me hace temblar. Era un canto, un murmullo, una especie de melodía repetitiva, sin palabras. Parecía venir desde abajo, pero también desde el aire. Era como si la voz se moviera a mi alrededor. Mi abuela dormía en el cuarto contiguo, pero me dio miedo levantarme para despertarla. Me quedé sentado en la cama, mirando la ventana, sin atreverme a abrirla. El canto se volvió más claro, y entonces escuché pasos, pasos ligeros, lentos, arrastrados, como si alguien caminara en círculos alrededor de la casa.
Primero se escuchaban cerca de la ventana, luego cerca de la puerta, luego en el patio y luego de nuevo bajo la ventana. Yo me quedé congelado y entonces la escuché hablar. Una voz de mujer, muy vieja, como si tuviera la garganta llena de arena. Eduardo, Lalito. Mi nombre, justo como don Leandro me advirtió. La voz siguió. Tú me viste, ¿verdad? Yo no contesté. Me puse las manos sobre los oídos. Pero aunque lo hice, seguía escuchándola como si estuviera dentro del cuarto. Ábreme, está frío afuera. Los pasos se detuvieron. El silencio fue peor. Y entonces algo golpeó la ventana. Un solo golpe seco, fuerte, como un puño. Mi abuela entró al cuarto en ese instante, con una vela en la mano. Ya empezó, y puso la vela en el buró. Esa noche casi no dormí. Pero lo peor llegaría a la siguiente. La noche del 19 de octubre no hubo llanto de bebé, no hubo canto, no hubo pasos, pero había silencio. Uno tan profundo que no parecía natural. Yo me acosté temprano, pero alrededor de la 1 de la mañana escuché un sonido que jamás había escuchado en mi vida. Uñas largas, rasgando madera desde afuera de la casa. Venían desde la pared que daba hacia la quebrada. Subían, hasta que llegaron a mi ventana. No sé qué me dio más miedo, el sonido de las uñas trepando la madera o el silencio exacto de la casa, como si todo dejara de respirar cuando eso pasaba. De pronto, escuché un golpe leve, como si algo hubiera puesto la frente o la boca en el vidrio. No quise mirar, pero entonces la escuché inhalar, como si estuviera olfateando, oliendo dentro de mi cuarto. Aquí estás. Susurró con una voz más aguda que la noche anterior. Checa si puede entrar. Las uñas comenzaron a sonar sobre el techo. Yo escuchaba cómo corrían por encima de mí, moviéndose de un lado al otro. Mi abuela entró corriendo al cuarto, cargando un puñado de hierbas y un frasco con algo rojo que olía a alcohol. Me ordenó: no abras los ojos, no veas hacia el techo. Oí cómo empezó a rezar, pero no eran rezos católicos. Eran palabras en náhuatl, rápidas y duras. Mientras ella rezaba, las uñas golpearon el techo con más fuerza, como si algo se arrastrara, intentando abrir una grieta. El techo crujió, y por un instante se escuchó un chillido, pero no humano, demasiado agudo, demasiado lastimero. Y entonces, silencio, un silencio absoluto, hasta que oí cómo algo caía por la quebrada a toda velocidad. Ramas rompiéndose, piedras golpeándose, como si algo hubiera sido empujado desde arriba. Mi abuela dejó de rezar y me miró con los ojos llenos de lágrimas. No salgas mañana. No hables con nadie. Ella está buscando entrar. Y si te mira directo a los ojos, ya no se va. Yo no sabía qué significaba eso, pero no tuve tiempo de preguntarle, porque la tercera noche fue la peor.
El 20 de octubre del 2012 comenzó normal, demasiado normal. Ni viento hubo ese día. Don Leandro vino en la mañana y habló a solas con mi abuela. Yo alcancé a oír que decía: si pasa la tercera noche sin que entre, se va a ir, pero si logra asomar la cara, ya no hay vuelta atrás. Mi abuela estuvo seria todo el día. Apenas comió cuando cayó la noche. Me pidió que me encerrara en mi cuarto, que no apagara la vela, que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Lo hice. A las 12:09 a.m. la escuché llegar. Primero un susurro en la quebrada, luego pasos arrastrados, luego risas de mujer. Pero no eran risas normales, parecían imitaciones, como si la bruja hubiera escuchado risas humanas alguna vez e intentara reproducirlas. Mi nombre comenzó a sonar por todas partes. Eduardo, Lalito. Pero cada vez era diferente. A veces era mi propia voz llamándome. A veces era la voz de mi mamá. A veces la de un niño. Ese fue el momento en el que sentí verdadero terror, porque la voz de mi mamá sonó exactamente igual. El mismo tono, la misma manera de pronunciar mi nombre. Incluso dijo: hijito, ábreme tantito. Esa frase me derrumbó. Estuve a punto de abrir, hasta que escuché que mi mamá repetía la misma frase, pero riéndose al final. Una risa seca, burlona. De pronto, la ventana tembló. Algo la estaba empujando por fuera. ¡Ah! ¡Ábreme! La voz ya no fingía. Era la misma voz vieja, arenosa, horrible que había escuchado la primera noche. Algo golpeaba la ventana con fuerza, como un hombro, como si quisiera romperla. Mi abuela gritó desde su cuarto: no la veas, no la llames. La ventana empezó a crujir. Los golpes eran tan fuertes que pensé que se rompería. Y entonces la escuché respirar al otro lado del vidrio. Una respiración profunda, pesada, humana, pero demasiado fuerte. Hasta que dijo, con un tono que jamás olvidaré: ya te vi. En ese momento, la ventana estalló. Los vidrios cayeron hacia adentro. La vela se apagó. Yo retrocedí gritando, y por un segundo, solo un segundo la vi, no la cara completa, solo una fracción iluminada por la luna. Un ojo negro, vacío, hundido, y piel arrugada, grisácea, como si no fuera una cara humana, sino un cuero viejo pegado sobre un cráneo. Ese segundo bastó para que entendiera por qué mi abuela me dijo que no la viera. Porque en cuanto mis ojos tocaron los suyos, sentí que algo se clavaba en mi mente, como si una mano helada se metiera entre mis pensamientos. Caí al suelo. No me pude mover. Lo último que recuerdo fue a mi abuela entrando al cuarto con algo encendido, una antorcha o algún tipo de fuego, gritando en náhuatl. La bruja soltó un chillido tan fuerte que pensé que me estallaban los oídos. Y luego, nada. Oscuridad. Desperté en el cuarto de mi abuela, con vendas en los brazos por los vidrios. Don Leandro estaba ahí. Tenía una cara muy seria.
Él me dijo, no volvió a subir. Se fue hacia el arroyo. No la vimos más. Lo bueno es que no te habló. Lo malo es que la viste. Le pregunté qué significaba eso, pero no me respondió. Solo miró la quebrada desde la ventana. Te va a buscar de vez en cuando, no porque te quiera llevar, sino porque ya sabe que la puedes reconocer. Mi abuela no dijo nada, solo me abrazó. Nunca la había visto llorar. Ese mismo día, llamé a mi mamá para que fuera por mí. No dormí otra noche ahí. Pensé que todo había terminado, pero no, porque desde esa noche, cada año, alrededor del 20 de octubre, escucho algo que me eriza la piel. A veces es un canto muy bajito que nadie más escucha. A veces es un golpe en la ventana durante la madrugada. A veces es solo un susurro con mi nombre. La última vez fue el año pasado. Estaba durmiendo en mi departamento, en la ciudad, cuando escuché clarito, aquí estás. Esa misma frase que dijo cuando me encontró por primera vez. No había nadie en mi cuarto. La ventana estaba cerrada. Vivo en un tercer piso, pero el susurro venía de adentro, como si se hubiera sentado a mi lado. Comparto esto por una razón. En muchos pueblos se habla de las brujas como si fueran historias viejas, cuentos para asustar, leyendas de abuelos. Pero yo vi una, la escuché, la sentí detrás del vidrio y desde entonces sé que esas cosas existen. No todas las personas pueden verlas, no todas las personas pueden escucharlas, pero cuando ellas te distinguen, cuando una bruja te reconoce, ya nunca te olvida. Y si escuchas tu nombre en la madrugada, desde afuera de tu ventana, desde la calle, desde la oscuridad, no contestes, no mires, porque tal vez no es alguien que te quiere hablar. Tal vez es ella, la misma que trepa paredes, la misma que imita voces, la misma que camina en círculos, la misma que, incluso ahora, mientras escribo esto, siento que está justo detrás de mí.